bienvenidos a los que están ahorita en la transmisión. Ahorita, como les digo, pues es lo último, ya nadie quiere nada. Yo creo que mañana ustedes todavía solo tienen media actividad. Creo, no sé cómo está, o hay actividad mañana todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se esté escuchando lo que estoy platicando. Se me va la onda a veces. El caso es que hay dos, siempre hay mala y buena noticia. La mala es que las notas que tenían ahí por un tecladazo mío se desaparecieron de Educar, entonces solo las tengo yo ahorita aquí en, 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 ¿cómo se llama? En Excel, la última guardada, entonces tuve que modificar algunas notas, pero todos, como traen buena nota en cuestiones de parciales, y como lo he manejado de esa manera, pues tenemos la buena noticia que todos pasaron, o todos pasaron zona mínima, nadie está bajo 45, a pesar de que fue un poquito drástico en recibir algunos trabajos de algunos pues quedaron fuera, pero aún así se quedaron mal en el curso. Entonces, para esta situación, pues espero que todos pasen para el siguiente cuatrimestre, específicamente en planeación del uso de la tierra. Espero que me toque con ustedes, y si no, pues va a ser la última intervención. Hasta donde sé, pues estamos pendientes todavía. Bueno, este espacio, muchachos, es para hacer los preparativos para el examen final. Como pues a algunos les ha de faltar poquito, otros que han de estar pues cerquitas a ganar. Entonces voy a procurar, espero que me deje copiar y pegar las notas que tengo en Educar. Eso es lo que espero. Voy a habilitar otra vez todos los trabajos que tengo yo registrados aquí, y le voy a colocar las notas. Les va a aparecer que van a volver que subir trabajos, y no le hagan caso. Ya solo es que yo suba las notas para que ustedes lo tengan a la vista el día de mañana y estén pues, preparados en el caso de las notas que tengan que sacar al examen. Eso es en el caso de la notificación del día de hoy. Lo que resta como parte de compartir esta última clase es estar en línea o en sintonía de lo que estamos tratando, y este va a ser un repaso muy rapidito de acuerdo al tiempo que tenemos. Primero, el examen final. Usted puede llevar su formulario de todas las operaciones que llevamos en el camino, y para no memorizar un montón de datos, porque hay varios datos que hay que tener presentes. Entonces, y como ustedes, pues solo fue datos de medición, no hundí demasiado en datos de protección forestal. Me imagino en alguna ocasión presencial, pues se estaría trabajando en el tema de manejo de incendios forestales, pero esto es no dio tiempo ver con ustedes. Bueno, quiero ir a la parte de inventarios forestales, que es la que interesa en este caso. Entonces espero que me hayan llevado más o menos todo el trayecto que es respecto al la última fase después del examen parcial. Entonces, en caso de inventarios forestales, y aquí fue donde empezamos esta situación, hablan de errores de muestreo. ¿Se recuerdan de errores de muestreo? Entonces, estos errores de muestreo menor o igual al 15% son los que nosotros hemos tratado de corroborar. Nosotros vamos en los ejercicios, mediante un par de recomendaciones, un par de cuadros de Procafor, donde recomiendan un número específico de números de muestras o muestreos de sacar de acuerdo al tamaño que tengamos del bosque. Entonces, en este caso, el INAH pues, permite un error de muestreo del 15% o menor a esta, no más.
y el nivel de confianza al cual estar haciendo las probabilidades es en el 95%. Entonces, ustedes se acordarán de las consideraciones que hemos realizado. Entonces, en el caso, a ver, ustedes tienen este archivo. Yo creo que los archivos no se fueron eliminados, los que están en el caso, en ese caso, pues los que están en clase en línea. Entonces, y si no, pues voy a tener que confiar en que ustedes se puedan compartir los pocos documentos que tenemos, y si no, pues la voy a juntar todos dentro en la estación igual para que ustedes puedan estar estudiando. Entonces, de acuerdo a las condiciones del terreno, del bosque, nosotros consideramos un número, nos abocamos a un número específico de muestras, y de acuerdo también a las condiciones y el tipo de estrato, si son bosques pequeños, bosques medianos, maduros, o que se han sido intervenidos o ya sean aprovechados, pues tenemos también las consideraciones en cuestiones al tamaño de la muestra. Ustedes se acuerdan, nosotros delimitamos una parcela entre todos se acuerdan cuando hacemos un círculo. Ese círculo, pues nosotros contamos como ejercicio 10 arbolitos, y esos 10 arbolitos le sacamos la circunferencia, que es como nosotros le pasamos la cinta métrica a su alrededor, la dividimos entre pi para sacar el diámetro a la altura del pecho, que no es lo mismo circunferencia como que el DAP, eso espero no se los olvide. Y también obtuvimos altura. Todo esto pues solo representa un valor nada más de nuestro, aquí está, de nuestro cálculo de errores de muestreo. Entonces, el ejercicio que hicimos solo representa este valor, ¿sí? En un caso real tendría que haberse hecho 8 casos o 15 muestras, de acuerdo al tamaño que tengamos, sean 21 hectáreas, pues, que representaría solo 15 muestras, y 7 hectáreas en el caso, pues sería 8 u 7 muestras. Entonces nosotros sacamos el volumen con las fórmulas que tenemos ahí de la FAO, que no la vimos muy rápido, pero es muy sencillo hacer esas consideraciones de volúmenes. Y nos dio un valor, en ese caso, pues, que la tengo, el valor de ese ejercicio o esa práctica nos dio un volumen, si no estoy mal, 1.68 metros cúbicos. Eso es lo que estoy pensando, perdón. El volumen por hectárea es de 67.2. Entonces, este valor del 67.2 es el valor que nosotros estaríamos representando en este cuadrito, sí, a la hora de estar haciendo las consideraciones bueno, a la hora de recuperar todos los datos, tendríamos en este caso un 67. Y lo mismo podemos hacer por separado con lo que sea altura, por si a alguien le interesa altura, por si a alguien le interesa la espesura del bosque mediante el área basimétrica, que no viene en el examen área basimétrica porque pasó en el parcial 2. Y cada uno de estos datos pues son sometidos a estadística meramente para determinar si estamos nosotros bajo los 15% o al 15% de error de muestreo que está solicitando o que recomienda el Instituto Nacional de Bosques para hacer inventarios forestales en el caso de que sean plantaciones latifoliadas, coníferas, y hasta 20% para árboles de latifoliadas, para aquellos que estén en la costa o algún manejo en la costa. Entonces estamos hablando de plantaciones de caoba, burro, un poco para alturas de Chaibá. Estamos hablando de un 20% de error de creo que es permitido, y un nivel de confianza del 95%, otra vez volviendo al tema de la tabla de Testu en la parte de probabilística. Entonces,
Eso es esta situación. Entonces, una vez comprendido toda esta situación, que lo hemos tratado de llevar de manera separada, entonces nosotros tenemos aquí, bueno, toda esta explicación pues ya tiene consideraciones de mediciones de DAP, tiene consideraciones de volúmenes mediante las fórmulas de FAO, específicamente coníferas, y esta pues son sometidas en lo que llamamos la parte estadística. En el primer caso pues tenemos acá la media aritmética, aquí se tiene un pequeño ejemplo en base a un número determinado de muestras. Lo que se obtuvo al final de cuentas aquí es tratar de reducir el error de muestreo que mostró, si no estoy mal, un 22%, ahorita lo vamos a estar revisando. Esta se logró reducir aumentando el número de muestras de un 10 a un número de 20 muestras. Entonces, para el ejemplo o para el examen, lo que a ustedes les tocaría es determinar únicamente el error de muestreo, ya no llegar a hablar del dato de que se tenga que modificar los números de muestras, ¿sí? Aunque existe esa fórmula también para determinar un número de muestras. Entonces, esta es sometida a una media aritmética. Tenemos el valor acá de, voy a proyectar mejor el ejemplo, donde la media aritmética acá nos dio de 122.92. Para obtener la desviación estándar, nuevamente nosotros tenemos aquí los valores de que necesitamos para que obtengamos de la desviación estándar. Aquí nosotros vamos a necesitar, en ese caso, pues, utilizar suma cuadrados. Ustedes ya saben a lo que me refiero de que serían sumas cuadrados. Eso quiere decir de elevar al cuadrado cada uno de los 10 valores que tenemos, elevar al cuadrado cada una y sumar, una vez elevado al cuadrado, pues sumar con la siguiente, elevado al cuadrado, sumar al siguiente, elevado al cuadrado. Está restado con el valor, vamos a ver, 60 es, o 600 es el 600 es el valor total, de no estoy mal, muchachos. 600 es el valor total de la suma dividido, bueno, siempre elevado al cuadrado y dividido el número de muestras. Entonces, como les digo, pues esta situación la tienen ustedes y espero que la hayan podido copiar. Entonces, el media aritmética, pues suma cuadrados, inclusive también las ejecuté con ustedes en este ejercicio, suma cuadrados menos el total, ¿sí? Elevado al cuadrado, dividido el número de muestras, ¿sí? Y este nos va a dar la desviación estándar de 18.77. El coeficiente de variación, pues nuevamente siguiendo este ejercicio, vamos a necesitar en este caso, pues desviación estándar dividido entre el promedio. Entonces, desviación estándar dividido promedio, lo que nos va a dar el 15.27%. Al final de cuentas, como necesitamos que sea un valor de porcentaje, pues terminamos multiplicándola por 100. El error estándar, donde aquí vamos a necesitar también los datos de límites de confianza y el orden de muestreo, tenemos una forma resumida en donde necesitamos valores de desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de muestras, ¿sí? El número de parciales. Entonces, ese valor en este caso, voy a cerrar esto, ese valor en este caso nos está dando un 6.63. Entonces, si se dan cuenta, hay una vinculación por cada uno de los valores que nosotros vayamos levantando. Ese valor, pues, vamos a empezar a utilizar para este caso, pues, ya los datos de estudio. Entonces, aquí vamos a necesitar, y vamos a volver otra vez.
Entonces, aquí vamos a necesitar, en este caso, pues el promedio. Y para que nos dé los límites, vamos a tener que sumar y restar, o sea, de los dos lados, 2.26, que es el valor de t-student del grado de libertad del número de muestras que tenemos menos 1. ¿Sí? El valor del grado de libertad, pues en la mayoría de los casos va a ser el valor del número de muestras menos 1. Entonces, para este caso, el valor de 9 al 5%, o sea que esta dividido 2 que nos va a dar el 2.5 de probabilidades en ambos lados de nuestra gráfica o nuestra campana. Vamos a tener el valor de 2.26. Entonces, ejecutada esta multiplicación con el valor de 298, el valor de, como lo había mencionado, el error estándar, vamos a empezar a tener nuestros límites. Aquí se refiere, si ustedes se ponen a leer acá, es probable que en una hectárea de todas nuestras muestras podamos obtener valores que estén en el rango entre el 73.51 o el 46.49. O sea, vamos a encontrar esos valores. Es probable que encontremos esos valores y que no sean mayores o menores a esta. A eso se refieren estos datos que nosotros vamos a obtener. Entonces, obviamente, acá hay otro ejemplo en cuestión al 5%, que nos va a dar un dato específicamente del 49.01, pero este valor pues no lo vamos a utilizar en el ejercicio que ustedes vayan a estar ejecutando en el examen. Entonces vamos a ir directamente ya a el cálculo del error de muestreo, que esto es lo que nos interesa determinar para empezar a validar si nuestros datos que nosotros obtenemos, tenemos ya ese nivel de confianza del 95 y el error de muestreo que sea inferior al 15 o al 20%, dependerá del tipo de plantación que nosotros estemos manejando. Entonces, para este caso tenemos la fórmula que está aquí. Entonces, necesitaremos el dato de SX, que sería la multiplicación entre vamos a ver, desviación estándar multiplicado por el promedio. Todo esto dividido entre promedio multiplicado por 100. Entonces, nuevamente aquí tenemos los valores. SX, vamos a ver, espero que esté. Pero muchachos, este es el valor de t-student multiplicado el dato de, vamos a ver, aquí arriba está, es el dato de valor del error estándar. Entonces, perdón, es el error estándar multiplicado dividido es en el caso del error estándar dividido en el valor el promedio. Entonces, el valor, pues, tenemos que multiplicar por 100 para que nos dé el valor del error de muestreo que tendremos, en este caso el 22.5. El ejemplo acá lo que hace es tratar de reducirlo a un 5% como un ejemplo, o un 10%. Entonces, para eso se somete a ampliar el número de grados de libertad. Entonces, al final termina concluyendo que para un 15%, que aquí es donde se manipulan ya los valores del error de muestreo que nosotros queramos estar utilizando o querer obteniendo. Entonces, acá menciona que se necesita un mínimo de 20 muestras para que el error de muestreo sea del 15%. Aquí en el ejemplo
resultó del 20%. Si se habla en este caso de un 5%, o perdón, de un 10% de error de muestreo, ya el número de muestras pasa de 20 a un 40 número de muestras, ¿verdad? Entonces esto pues es en cuestión a estar validando ese dato. Eso es sería el primer ejercicio que ustedes estarían ejecutando en el examen final. Entonces, es importante también llevar la tabla de student para el caso que sea el valor que a ustedes les salga para determinar los límites. El caso de desviación estándar, y que al final de cuentas nos va a esa desviación estándar dividir el promedio, pues nos va a dar el valor de el error de muestreo. Entonces, esa es la primera. Entonces, como digo, pues el ejemplo ustedes lo tienen aquí. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar más adelante, ustedes creo que tienen estos, pero que lo hayan logrado bajarla. Y bueno, de esa fue a lo que se entró primero, ¿verdad? Determinar los valores. Luego nosotros tendremos que obtener los datos en campo, o sea, el tratar de levantar la información. Para ello, pues, vimos la fórmula de la FAO para estar determinando volúmenes. Estas son muy sencillas de aplicar. Son dos tipos de volúmenes, existen diferentes variedades también de fórmulas que se adecuan a diferentes especies, pero específicamente solo se hundió en dos principales, en este caso latifoliadas y en coníferas. Las latifoliadas, pues tenemos estas constantes de 0.0 567 más 0.5074. Este dato tiene que multiplicarse por el DAP al cuadrado. El DAP al cuadrado es muy importante que esté en metros. Ya logramos determinar que sean metros. En algunas otras bibliografías siempre mencionan que sean centímetros, pero nosotros viendo los valores que sean muy elevados, pues podríamos llegar a la conclusión de que es otro tipo de dimensiones que se utilizan. Entonces, esta multiplicada por la altura comercial o la altura total, esta puede cambiar. HC puede ser HT o HC. Entonces, dependerá de lo que quiera determinarse o lo que quiera estar midiéndose. Entonces, esto es bien sencillo. El DAP nosotros ya podemos obtenerlo. El DAP resulta ser la circunferencia a partir de pi, si en el caso que sea que tengamos que utilizar cinta métrica, y si utilizamos cintas diamétricas que nos da el diámetro de una vez, ya no tendríamos que dividirlo entre pi, solo es de estar viendo si se habla de diámetros o se habla de circunferencias. La altura, muy importante el dato de altura que se obtiene mediante trigonometría. Entonces, vamos a ver. Este dato está un poquito por acá. Bueno, esta no es. No, esta. Entonces, el ejemplo sencillo y más fácil para estar comprendiendo la situación sobre alturas de árboles es esta imagen. Está suponiendo que este terreno sea de hasta un 5% de pendiente, o sea, que sea plano, digamos, a la vista. Y nosotros podemos determinar una distancia donde nos permita o que el ángulo de elevación alfa que tenemos aquí no sea mayor, o sea, que no tengamos que levantar mucho la vista para que logremos ver la copa, o sea solo la altura comercial, que está por la altura del H1 aproximadamente. Nosotros elevamos nuestro, sea ipsómetro, sea alguna situación de visor con el celular, o sea un clinómetro, de los utilizados para elevaciones de altura o topografía.
o sea, la que nosotros podamos fabricar para estar haciendo cuestiones de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Entonces, los ángulos que ocupen el árbol, ¿sí? Los ángulos que estén cubriendo el árbol son los que van a entrar en juego, van a ser considerados. Entonces, estas tres son las que más se encuentran en campo. Entonces, la primera, la que está en A, y es la que está, tenemos ángulos de elevación que están en positivo, dicho de esta manera, y los ángulos de depresión que están en negativos. Podemos ejecutar cálculos de volumen por separado. La parte central es cero, o sea, la parte del nivel es cero, y la parte de abajo, como menciono, es negativo y la parte es positivo. Si nosotros sumamos los ángulos de estos dos, tanto alfa y beta o elevación y depresión, lo que nos va a dar es un número de altura o es un dato de altura diferente al cual nosotros nos daría si lo hiciéramos por separado. Normalmente lo podríamos ejecutar por separado. Es una recomendación que se haga por separado los ángulos si son ángulos diferentes para sumarlos más adelante. En el caso de que sean ángulos de elevación o de presión donde el árbol solo ocupe un ángulo de positivo o negativo, lo que hacemos en este caso pues es restar lo que el ángulo que está que no cubra el árbol. Nosotros podemos tener un árbol que esté a la altura de nuestro ángulo de elevación a 5 grados. Puede haber un árbol a 5 grados y esa base a 5 grados hacia arriba es nuestro ángulo de interés. O sea que si nos dio 50, entonces lo que hacemos es restarle los 5 grados que no está siendo ocupado. Sería en ese caso tierra. O viceversa, o sea, si tenemos un árbol abajo, tenemos aire, por decirlo de esa manera, o la copa sin ser comercial puede estar entre los 5 grados y la parte de abajo puede ser en ese caso otra vez 50, que sea ángulo de presión, o sea, en negativo, tengamos hasta esa altura o a esa depresión, entiéndase mejor. Lo que hacemos es restarle el dato que no es de interés. Entonces, de ahí se somete a la tangente del ángulo, que es muy fácil de memorizar. Tangente del ángulo, el ejemplo claro, pues tangente de 45 es igual a 1. Y la distancia que nosotros tenemos de la base del árbol a nuestra posición es la multiplicación, en este caso sea 20 por 1 sería 20. Si nosotros estamos en una posición a nivel o a un 5% dependiente, solo la lógica es que nuestra visión neutra o visión a nivel, o sea que sin entrar a un ángulo de depresión, si nosotros tenemos un espacio todavía de base del árbol o tronco o fuste, va a ser, a esta se le va a sumar la altura que tenga el operador o el operario del suelo hasta sus ojos. Esto solo aplica en casos como este, ¿sí? Solo aplica en este tipo de casos. No aplica para casos que sean de árboles en barrancos o en depresión o árboles que estén sobre una pequeña colina. Este ejemplo es un árbol que está en depresión. Tenemos valor de depresión y tenemos un valor de altura porque el árbol está ocupando los dos tipos de elevación y depresión. Entonces aquí más vamos a estar considerando la altura del suelo hacia el ojo del operario. Entonces esto es sumamente sencillo, se puede hacer como lo había mencionado, de un clinómetro hechizo, con un clinómetro también celular. Algunas brújulas, algunas aplicaciones traen cuestiones de nivelación o un nivelador láser. Esto estamos hablando principios de trigonometría, no es nada del otro mundo,
como les digo, trigonometría, regla de tres, volúmenes y no sé qué otros valores de matemática pues nos va a estar ayudando en solventar o en estar ingeniando alguna situación en campo, y eso es lo más importante, que ustedes apliquen todo, esas pequeñas eh, no sé cómo decirlo, operaciones, y que eso nos va a estar solventando una situación en campo. En Excel, pues tenemos ahí datos de lógica, es lo que más, o razonamiento, que es la que aplicamos, pero no sé si me refiero a otros datos en cuestiones de matrices. Entonces, también que nos van a estar ayudando a la hora de estar haciendo operaciones. Entonces, acá son operaciones simples, pero no se aleja de ser siempre matemática, ¿verdad? Entonces, esto para tener en cuenta que en campo esas situaciones nos van a estar ayudando. Bueno, tenemos valores ya de alturas obtenidas y sometidas, esos valores pues, sometidos a estas fórmulas, y tendríamos en este caso pues alturas comerciales. Para el ejemplo que tuvimos nosotros, nuevamente voy a volver aquí, perdonen que cambio ventana cada rato. Entonces, para nuestro ejemplo que tuvimos ahí en 200 metros cuadrados, tenemos circunferencias de 63 centímetros, 88, 78, 69, 69, 78, y los que siguen, estos valores corresponden solo a circunferencia. Varios estaban confundiendo que eran diámetros a la altura del pecho. Fueron medidos a esa altura, pero no lo son. Son estos valores sometidos divididos entre pi, que nos están dando el valor desde el diámetro. Entonces, a partir de los valores del diámetro podemos obtener área basimétrica. Esa área basimétrica, como lo menciono, ya lo vimos en el parcial 2, que eso pues nos va a dar datos de la espesura del bosque, y el DAP en metros vamos a utilizarlo para el tema de volúmenes de árboles de manera individual. El bosque es conífera, se utiliza la fórmula de coníferas, y si el bosque es latifoleado, se utilizan los valores de latifoliadas. Siempre tener el cuidado de que los valores no sean muy elevados. Un árbol, pues, como ustedes notaron, tenemos, dependiendo también del desarrollo y del tamaño del DAP, tenemos que, podríamos tener árboles tanto de 1 metro, 2 metros, hasta inclusive 12 metros o 15 metros, dependerá siempre del tamaño del diámetro que tengamos del árbol. Entonces, para este ejemplo, pues son árboles más pequeños, tenemos 0.11 de volúmenes, 0.20, este valor no es un valor real, ¿sí? Este valor es de estimación. El cálculo de volúmenes con troncos rollizos es un poco más cercano a la realidad, porque tenemos el árbol a la vista. Nosotros podemos utilizar las fórmulas de troncos de cono o inclusive cilindros para determinar el volumen. Es así, estaría más cercano a un dato real. En cambio, volúmenes en pie entra mucho en juego, que no podemos estar o no tenemos una situación directa al medir el dato de volumen. Entonces, este valor, como lo menciono, nos refiere a que solo es una unidad de muestreo. Entonces, para la explicación anterior de que tenemos que calcular errores de muestreo, es que se tuvo que haber hecho 8 situaciones de este tipo para someterlas a un error de muestreo. Entonces, nuevamente, los valores que tenemos acá de 20 metros cuadrados por hectárea y 67.02 metros cúbicos por hectárea fueron obtenidos mediante regla de 3. Regla de 3 en base al espacio de 250 metros cuadrados, que es 0.25, 0.025. Eso es meramente regla de 3. Entonces, este sería otro de los ejercicios que ustedes van a estar ejecutando. Y para terminar con el valor de estimación de volúmenes de troncos rollizos, estas
Las tres fórmulas son las más representativas, existen más, y aterriza aquí. El Instituto Nacional de Bosques recomienda la fórmula de volumen de Smalian. Entonces, el volumen de Smalian es la que más o viene dentro del manual del Instituto Nacional de Bosques. Si ustedes utilizan esa fórmula, no hay ningún problema. Entonces, en el formulario ustedes pueden colocar su volumen de Smalian, sea del Instituto Nacional de Bosques o sea solo el que utilizamos nosotros acá. El valor es el mismo, los datos están simplificados. En este caso, en el otro, pues entra en juego todavía el valor de 2 en cuestión de divisiones de suma de cuadrados, y en pi en este caso sería pi 4. Entonces, este es el valor más simplificado. Lo que hay que tener en cuenta, como ustedes se dieron cuenta en los ejercicios que tuvimos o los datos que obtuvimos en campo el día jueves, es de determinar si necesitamos el valor del diámetro medio, en este caso también diámetros, hay que ver si es diámetro o es circunferencia. Entonces, si necesitamos diámetros medios específicamente, vamos a utilizar la forma de Hoover, ¿sí? O Hoover, o como ustedes quieran determinarlo. Entonces, esta fórmula también es fácil de memorizar, pero pues se recomienda hacer un formulario. Tenemos la fórmula de Smalian, en este caso tenemos P dividido 8 por la longitud, todo esto multiplicado entre sumas cuadrados de los valores de los dos extremos, diámetros extremos, ¿sí? Diámetro base y diámetro base pequeña. Entonces, fórmula de Newton, esta es la más, que es la más específica, y estas fórmulas son más exactas si nosotros dividimos el tronco en porciones más pequeñas. Entonces, todas esas porciones pequeñas son sumadas al final para determinar el volumen de un árbol. Entonces, no hay que trocear el árbol físicamente, sino que se trocea continuamente en diferentes divisiones, y cada una de las divisiones forma parte de un diámetro inicial, medio, final. El final se vuelve inicial del siguiente tronco, diámetro medio y diámetro final. Nuevamente el diámetro final se vuelve inicial del otro tronco, y así consecutivamente pues tendremos el número de troncos que nosotros queramos determinar, pero esto lleva un poco más de tiempo. Estas se pueden ejecutar con las tres, ¿sí? Entonces, en cuanto más se vayan segmentando un tronco, en cuanto más se hagan los cálculos, más real va a ser nuestro valor. Entonces, con el árbol anterior, el árbol más largo, el que está tirado allá en el área forestal, esta tenía secciones un poco más, no tan cilíndricas, que pudo haber sido de ayuda de empezar a hacer las secciones de los árboles para tener el dato un poco más específico. Entonces, yo creo que con esto no tengo mucho en qué está ocupando el tiempo, porque ustedes, me di cuenta que ustedes lograron comprender este tipo de ejercicios. Entonces, ¿tendrán ustedes alguna duda, alguna pregunta de todo este embrollo para que yo se los pueda estar solucionando? Tenemos todavía el tiempo para verlo con ustedes. Es solo una pequeña sugerencia Decime, García. en cuanto a la información que está en, sí, en cuanto a la información que estaba en Educar, pues ya no, prácticamente tampoco eso aparece. Entonces no sé si podría hacer favor usted Pusiste mute, creo, García. publicar así la información. Oye, yo puse, perdón, yo puse, ¿Cómo? perdón, mano, yo puse silencio, no sé por qué. Repetimos otra vez, mano, buena onda. Muy bien. Más que todo porque la información que está en Educar ya no aparece. Entonces no sé si usted puede hacer favor de subirlo en una asignación, así toda la información.
para tener un mejor orden y estudiar de una mejor manera, pienso yo. Gracias. Sí, lo que voy a hacer, gracias Miranda, lo que voy a hacer es colocarlo en el último valor, que sería cubicación de especies forestales. Entonces, les voy a colocar sus notas, o eso, espero que puedo copiar y pegarlo. Es que fue un tecladazo en Educar y se fue todo. Entonces, ese sí es error mío. Pero voy a compartir los documentos, claro que sí, dentro de Educar para que ustedes lo puedan revisar. Lo bueno es que hay una semana para examen, me imagino que me va a tocar otra vez como por el martes, creo. Entonces, pues como les digo, ustedes ya pasaron los 45, pues, y los ejercicios que tuvimos en los 12 en dos exámenes, pero fueron sumamente muy sencillos, no tienen un grado de dificultad muy grande, y estas sí van a tener un poco más de concentración, pero ustedes algunos están cercanos a ganar, hay uno creo que está cercano a 70, otros que están un poquito rezagados, pero ya pasaron en la zona mínima. Entonces, gracias Reinaldo. ¿Algún otro, muchachos? Antes de que yo dé el banderazo de su descanso, ya nadie quiere nada, me imagino. Todo claro, Inge. Entonces, espero puedan descansar mucho y relajarse, y nos vemos de plano para el examen final. Entonces ya pueden colgar, muchachos.